inflar! Ya colgamos las guirnaldas y envolvimos los obsequios. No tenía idea de que inflar globos sería tan inspirador. Oh, seguro que la abuela Peters va a llevarse una gran sorpresa mañana cuando venga. Pues esa es la idea de una fiesta sorpresa, ¿no? No sé ustedes, chicos, pero todos estos preparativos me dejaron agotado. Me voy a la cama. Yo también. Somos 3. Me voy a desmayar en cuanto mi cabeza toque la almohada. Ay, no. Cielos, hay un ligero contratiempo en el viaje al país de los sueños. Bueno, pero estoy seguro de que con mucha inteligencia y una pizca de ingenio a la antigua... Esta gatita puede ignorar cualquier ruido molesto que le impida dormir. No escucho ningún ronquido, no escucho ningún ronquido. ¿Puedes callarte y dejar de decir no escucho ningún ronquido y dejarme dormir? Cosa que no puedo hacer por culpa de ese irritante, ¡insoportable! ¡Y exasperante! ¡Ronquido! Psst. Abuela Peters. Muy bien, si queremos dormir al menos un poco y estar frescos para la fiesta sorpresa de mañana, tenemos que parar ese ronquido como sea. Y por suerte, yo tengo un plan brillante que lo puede lograr. ¡Genial! ¡Hagámoslo! Pongan atención. Primero traemos una escalera y la apoyamos contra la ventana abierta del segundo piso. Luego, Gami subirá y con una pluma de dodo atada al extremo de un palo, le hará unas ligeras cosquillitas en los pies a la querida abuela Peters. Que ronca como un tronco. Haciendo que se despierte suavemente y con una sonrisa. Y listo. Problema resuelto. Más sencillo, imposible. O sea, en serio, chicos. Con un plan tan brillante, ¿qué cosa podría salir mal? ¡Genial! ¡Hagámoslo! Ese ruido que es una explosión es un monstruo del motor de un camión. Tal vez un enjambre de abejas es, o quizás un leñador cortando árboles. Viene de aquí o viene de allá, será un león, nos atacará. Como un trueno sonó, todo retumbó, o es la turbina de un avión. ¡Qué ruido, qué caos! La vecina está roncando, tan fuerte ronca, ¿por qué será? No nos deja descansar. ¡Qué ruido, qué caos! La vecina está roncando, tan fuerte ronca, ¿por qué será? No nos deja descansar. Debo decirte que el plan sonaba mejor cuando lo contaste. Ahora que lo mencionas... Es verdad. Oh. ¡Alto! ¿Oyen eso? ¿Qué cosa? No oigo nada. ¡Exacto! ¿No les parece increíble? Odio decirlo, pero eso no tiene mucho sentido, Kala. ¡Piensen! No se oye nada de nada. ¡Es verdad! ¡Ya no hay más ronquidos! A ver, la escalera se rompió, pero tiene que haber otra manera de subir hasta la ventana de la abuela Peters. Lo que hace falta es una idea brillante. Bueno, por suerte, se me acaba de ocurrir una. Quiero dejar constancia de que esto desafía todas las leyes conocidas de la física. Eso significa que aún queda algunas por conocer.
despertador para interrumpir hasta el sueño más profundo. ¡Oh, cielos! ¿Qué hacemos aquí arriba? Me da miedo las alturas. Justo a mí me tocó el único pájaro del mundo que le teme a las alturas. ¡Bájame ya! Haz tu trabajo de cucú y despierta a la abuela Peterson, no lo haré. ¡Cucú! ¡Listo! ¿Contento? Esto es malo. Y algo me dice que se pondrá peor. Eso decididamente desafía otra ley conocida de la física. ¡Sí! ¡Es genial!, ¿no? ¡Woohoo! ¡Gami! ¿Estás bien? Sí, Gami, ¿estás bien? Bueno, al margen de sentirme un poco desinflado, estoy súper. Sobre todo ahora que por fin te veo despierta, abuela Peters. ¡Vamos! Ya que casi amanece, Kalahar y yo queremos mostrarte algo. Oh, estoy con resfrío. Espero no haber roncado. ¿Qué? ¿Roncar? ¿Tú? No, para nada. Muy bien. Ya puedes abrir los ojos, abuela Peters. ¡Sorpresa! Oh, chicos, muchas gracias. No tienen idea de cuánto significa esto. ¿Eh? Espero que no ronquen.